Mis hermanos amados, gracias al Señor por estas canciones preciosas que hemos cantado y cada uno de los elementos de nuestro culto que hemos podido disfrutar el día de hoy. Ahora venimos al tiempo tan importante de la predicación de la palabra, para lo cual yo quiero invitarles a todos a que puedan abrir conmigo sus Biblias en Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5. Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5. Ese es nuestro texto el día de hoy. Hemos recorrido ya los primeros dos capítulos de Gálatas, mirando algunas cosas muy importantes, como por ejemplo el hecho de la seriedad que tenía el hecho de que los Gálatas habían despreciado al apóstol Pablo y su ministerio, cambiando lo que él había dado por algo que no era la palabra de Dios. Y nosotros tratamos de mostrar cómo el argumento en los primeros dos capítulos tiene que ver con que la gravedad de este asunto es una gravedad que tiene que ver con que no desecharon simplemente a Pablo, sino que desecharon el mensaje de Dios. Así que muchos argumentos vimos de cómo Pablo fue mostrando que lo que él recibió fue de Dios y no de hombres, y que por lo tanto lo que ellos habían hecho era una afrenta directamente contra Dios, contra sus propias almas, y por eso había tanto en juego. No era el deseo de simplemente querer demostrar que él tenía que ser vindicado humanamente. Él no estaba buscando el favor de los hombres. Su preocupación genuina era el alma de sus hermanos. Pero yo quiero el día de hoy compartir con ustedes Gálatas capítulo 3 versículos 1 al 5, en donde podríamos llamar este texto la exhortación central de la carta. Aquí donde está el meollo del asunto. Luego él va a explicar los argumentos, las razones teológicas, pero aquí están las palabras fuertes, la exhortación directa que tiene esta carta en los versículos 1 al 5. Míralos por favor conmigo, los voy a leer en voz alta y luego vamos a pedir la ayuda de nuestro Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su guía al estudiar este pasaje. Oremos al Señor. Nuestro amado Señor, gracias por el privilegio tan grande de abrir tu palabra. Te pido que golpees profundamente nuestro ser, que nos enseñes, nos dirijas, nos muevas a amarte más, a buscarte más, a conocerte más. Señor, ten misericordia de tu pobre siervo mientras predica la palabra a mis hermanos. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, este pasaje precioso, muy fuerte, por cierto, puede ser bosquejado o presentado en tres puntos principales, que es lo que quiero mostrarles el día de hoy. Si el tema principal es la exhortación central de Pablo a los Gálatas, yo quiero que veas conmigo tres cosas que aparecen en nuestro texto. En primer lugar, la descripción que Pablo utiliza. La descripción que Pablo utiliza. Pablo va a usar dos palabras fuertes: insensatos y el hecho de ser fascinados. Y vamos a hablar de esas palabras en este primer punto, la descripción que Pablo utiliza. Pero en segundo lugar, los cuestionamientos que Pablo utiliza. Pablo hace tres cuestionamientos allí y que apela a la conciencia de ellos, a la mente de ellos, y los cuestiona sobre lo que estaban ahora haciendo. Hay tres cuestionamientos y los vamos a ver allí en ese segundo encabezado, los cuestionamientos que Pablo utiliza. Pero en tercer lugar y último, vamos a mirar la resolución a la que Pablo los lleva. La resolución a la que Pablo los lleva. Así que consideremos juntos estas tres cosas en lo que he llamado la exhortación central de Pablo
a los Gálatas. En primer lugar, la descripción que Pablo utiliza. Yo quiero que veas conmigo la primera parte de nuestro texto. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Quiero que notes, oh Gálatas insensatos, y luego la expresión, ¿quién os ha fascinado? La palabra insensatos que aparece allí en nuestro texto en el versículo 1 es una palabra muy fuerte que significa literalmente alguien sin inteligencia, alguien tonto, alguien insensato. La palabra insensato es una palabra culta, pero insensato significa sin sesos, alguien que no está usando su mente, no está usando su cabeza. Es por eso alguien sin inteligencia. Y a veces se utiliza este texto como en esta condición para poder hablar de la condición espiritual e intelectual de aquellas personas antes de venir a Cristo. Insensatos es la forma en la que se habla de nosotros en nuestra vida antes de venir a Cristo. Miren por favor conmigo, sin perder nuestro texto, solo como una referencia, Tito capítulo 3, versículo 3. Tito 3:3. Míralo en tu Biblia para que puedas ver la palabra insensato o ahí la palabra necio, pero para que la veas en el contexto que aparece. Tito 3:3. Dice la palabra de Dios, porque nosotros también en otro tiempo éramos, y mira la palabra que usa, necios. Ahí está la palabra insensato, necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Así que la palabra necios o la palabra insensatos describe en este texto de Tito la idea de alguien que realmente no conoce al Señor o cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor. Personas sin inteligencia, sin capacidad de razonar profundamente porque estábamos perdidos en nuestros pecados. Ahora, es bien importante entender que esta idea de necios es como si Pablo les estuviera diciendo a ellos, están actuando como personas que nunca conocieron el Evangelio. Ustedes se están conduciendo como personas tal y como eran antes de que la gracia de Dios los hubiera salvado. Ahora, una cosa es importante entender aquí, mis hermanos. Pablo no los está llamando inconversos, porque de hecho en muchos lugares de la epístola, como en Gálatas 6:1, dice hermanos. La forma en la que se refiere a ellos es como hermanos. Pero mis hermanos, aún en medio de nuestra preciosa conversión, aún en medio de lo que nosotros somos en Cristo Jesús, nosotros podríamos muchas veces actuar de manera insensata y podríamos conducirnos de una forma tal y como lo hacíamos cuando vivíamos sin Cristo y sin Dios en el mundo. Por eso tenemos que saber que esta advertencia de la que se está exhortando aquí a los Gálatas no es algo ajeno a nosotros, mi amada Nair. Esto no es algo ajeno a usted, no es algo ajeno a ninguno de nosotros. La exhortación que Pablo hace aquí, tratando a estos hermanos como insensatos, quizás podría ser la forma en la que Dios trata con nosotros en diferentes momentos de nuestra vida. Están actuando como si nunca hubieran visto la gracia de Dios. Ciertamente esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Lo que Dios espera de nosotros es, como dice Pablo en otras ocasiones, que vivamos conforme a la vocación de nuestro llamamiento. Es decir, que vivamos conforme a esta nueva vida. Hermanos, éramos necios. Nuestra mente estaba completamente en tinieblas, oscurecida, pero la luz del Evangelio resplandeció y por eso ser insensatos, necios o actuar sin inteligencia no es parte de esta nueva naturaleza. La exhortación es abierta, es directa, es clara, pero es para ti y es para mí. Nosotros podemos ser necios e insensatos cuando nos conducimos de la misma manera que los Gálatas. Ahora, pero hay una segunda palabra y es la palabra en forma de pregunta
¿quién os fascinó o quién os ha fascinado a vosotros? La palabra fascinar que aparece allí es una palabra que literalmente en griego significa hechizar. Y la idea de la palabra, ustedes saben, el griego tiene una connotación muy gráfica. Es la idea de alguien que los ojos comienzan a girar como si estuviera embrujado. ¿Cómo tú sabes que alguien está embrujado o hechizado en la figura de la mitología, de la forma, de la cultura del hombre? Es como si los ojos estuvieran de una manera rara. ¿Quién les hizo eso? ¿Quién los fascinó? Y nosotros podemos pensar en esta palabra de diferentes maneras. Hermanos, el ser fascinado es algo que tiene que ver con una forma perversa en la que nosotros somos llevados a una reflexión o a una manera de pensar, producto de una mente que fue convencida, fue embrujada por lo que escuchó. Piensa en esto. ¿Qué tan peligrosa será la doctrina falsa y novedosa? ¿Qué tan peligrosa será la doctrina que apela a nuestra moralidad, a nuestra vida, a nuestras cosas superficiales y se olvida de Cristo para la salvación? ¿Sabes qué tan peligrosa es? Es tan peligrosa que puede hechizarnos o fascinarnos. Históricamente, y ustedes saben, me encanta la historia, se dice que en algún momento, en medio del siglo XVII, algunos de una secta llamada los cuáqueros comenzaron a ganar muchos adeptos que sacaban de las iglesias bautistas particulares, sí, las iglesias de nuestros padres, las iglesias de la confesión de fe que nosotros tenemos. Los historiadores no están muy de acuerdo qué fue lo que llevó a que se haya sacado un gran número de personas de ser bautistas a convertirse en cuáqueros. Pero una de las cosas que algunos han acordado es que era porque la fe de los cuáqueros era fascinante. Déjame explicarte algunas cosas aquí. Los cuáqueros tenían una especie de entendimiento de cómo Dios le hablaba a los hombres, en donde ellos menospreciaban la palabra escrita y lo que hablaban era de una especie de luz interior. Entonces, quiero que te imagines un culto cuáquero. Todos llegan ahí a la sala donde nos reunimos, todo está en silencio, las cortinas están abajo, hay prendidas un par de foquitos, pero hay un silencio absoluto. Nadie debe hacer ruido, nadie debe hablar, nadie debe captar la atención de nadie, porque todos tenemos que prestar atención a Dios que está dentro de nosotros y que nos dice cosas, nos revela verdades por medio de la luz interior que está en nuestro ser. Ahora, imagínate, si tú tendrías que comparar conmigo el hecho de decir, mira, qué bueno, estuvimos en el estudio bíblico y el pastor Jorge nos enseñó Gálatas 3 y estuvimos hablando sobre el tema, pero viene otro y te dice, ustedes están en antigüedad. Fíjate cómo yo, estando en mi cuarto buscando al Señor en silencio, estuve 5 días sin comer y de pronto el Señor comenzó a hablar a mi ser y me reveló esto, me dijo tal cosa y tal cosa. Yo te pregunto, ante los ojos de los insensatos, ¿qué crees que es más poderoso? ¿Estudiar un libro antiguo en la boca de un predicador débil o escuchar directamente, supuestamente, la voz de Dios en tu interior? ¿Sabes? Muchos historiadores creen que la razón de este tipo de religión mística es lo que atrapó a muchos que se desviaron porque realmente menospreciaron la escritura para fascinarse con cosas como estas. El apóstol Pablo nos dice que en los últimos días vendrán hombres con comezón de oír. ¿Te acuerdas de ese texto? Y amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La idea comezón de oír, mi sabi, es como si hubiera una picazón aquí. Siempre tienen que rascarse, como cuando yo le digo a Ladycita, es gracioso, yo ya ni sé cómo explicarlo, pero yo tengo a Lady cerca y me pone la mano en la espalda, le digo, ráscame la espalda. No sé si eso le pasa a todos los esposos, pero me pasa a mí. Y le digo, yo no sé qué pasa, pero es como que tuviera un imán, me pica la espalda cuando ella está cerca. Ahora, pero piensa en esto, qué satisfacción es cuando te pica una parte del cuerpo y se rasca. ¡Ah, qué bien! Bueno, ellos tienen esa picazón aquí.
y siempre quieren oír cosas nuevas y van a buscar maestros conforme a esa información que quieren oír para que pueda estar rascando ese oído, satisfaciendo el deseo que tienen en esa comezón de oír. ¿Sabes qué significa eso? Están buscando ser fascinados, como los insensatos. Hermanos, como les dije hace un momento reflexionando en la primera palabra, Gálatas, insensatos, esto no es algo que sea ajeno a nosotros. Quizás tú pudieras, en muchos sentidos, rechazar abiertamente desde ahora. Rechazo el evangelio de la prosperidad. Rechazo lo que dicen que hacen milagros y esto por allá. Rechazo eso, pero ¿sabes qué? No es lo único que puede fascinarnos en nuestros días. He escuchado personas amadísimas de mi alma descarriarse detrás de psicología en la iglesia, escuchando cosas que son más relevantes, más importantes, que pueden satisfacer las preguntas más importantes del yo, despreciando la doctrina, aceptando cosas equivocadas. ¿Por qué? No, es que la doctrina no alcanza. Es que yo, mira, lo que pasa es que eso es parte de la antigüedad, como los pastores hablan de la fe en el evangelio, pero la verdad es que lo que uno necesita es cómo lucho con mi ansiedad, cómo lo lucho con mi depresión, cómo lucho con los problemas del pasado. Mira, yo no quiero decirte que eso no sea importante, lo es, y yo mismo tengo mis propias luchas, pero la solución no está en satisfacer lo que queremos oír, sino en encontrar en Cristo Jesús lo que realmente necesitamos oír. Ser fascinado, ser hechizado, Sergio, que tus ojos comiencen a dar vuelta, como dice el texto en griego, es una realidad que todos nosotros somos propensos y en lo que todos nosotros podemos caer. Ahora, esto me lleva a mí a una implicación importante en este primer punto. ¿Qué es lo que aprendemos o cuáles son las implicaciones del hecho de que ellos sean insensatos, que tiene que ver con el razonamiento, y que puedan ser fascinados, que tiene que ver con el razonamiento, porque eres convencido de algo, te enseñaron algo, te dejaste engañar con algo? Bueno, esto tiene una implicación importante, mis hermanos. Esto implica que está apelando a la capacidad de razonar. Escúchenme con mucho cuidado. Los creyentes, como seres humanos, pero como creyentes, han recibido el privilegio de usar su libertad para poder encontrar esa verdad de Dios, escuchando la verdad, entendiendo la verdad, razonando la verdad. Ayer en la noche, mientras estaba haciendo un poquito de ejercicio, Jorgito quería leer, estaba desvelado porque Ecuador jugó terrible, pero no vamos a hablar de eso, ¿ok? Vamos a dejar eso por un lado. Pero mientras estaba yo haciendo ejercicio, Jorgito dice, papi, leamos algo. Le digo, ok, léeme en voz alta. Y entonces comenzó a leer el libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. ¿Han leído ese libro? De C.S. Lewis. Es un libro fascinante porque es un libro escrito de una manera no usual. Entonces, ¿se acuerdan el texto donde Pablo dice que no tenemos que ignorar las maquinaciones del enemigo? ¿Se acuerdan? Lo que hizo C.S. Lewis es como si fuera un diablo mayor, ¿verdad? Ya experimentado, escribiéndole cartas a su sobrino, que es un aprendiz, para que sepa cómo engañar a los hombres. Entonces está describiendo la estratagema del diablo, pero es interesantísimo, es muy gracioso, pero es muy interesante. En el primer capítulo, él dice algo como esto: ni se te ocurra tratar de conquistar a los cristianos a través del razonamiento, porque ni bien comienzan a razonar y a hacerse preguntas, el enemigo, ¿verdad? Hablando de Dios, el enemigo comienza a ponerles dudas que no van a poder satisfacer simplemente con las cosas que les enseñamos. Así que mejor apela a otras cosas. Cuando comienzan a razonar, que ellos digan, voy a dejar esto para después del almuerzo. Así y entonces comienza a hablar de cómo el parte del trabajo del diablo no llevarte a pensar, sino llevarte a no usar el razonamiento, porque Dios nos dotó de ese razonamiento y necesitamos satisfacer bíblicamente eso, satisfactoriamente esas preguntas. Eso es de lo que está hablando aquí, hermanos. Los cristianos tienen la capacidad preciosa que Dios les dio de ser convencidos por la verdad. ¿Qué significa eso? Somos llamados a tener que usar nuestra mente, a tener que razonar. Piensen esto.
¿Por qué la Biblia tiene que estar en todos los idiomas? Porque es el trabajo y el deber de todos los cristianos tener que leerla. Hermano, tu trabajo es leer la Escritura, porque Dios te dio razonamiento, te hizo sacerdote para que la puedas interpretar. Y al interpretarla, buscar intencionalmente ser parte de una iglesia donde se predique la verdad. Ese es tu deber. Esa es la responsabilidad que Dios puso en tus manos. Por eso defendemos profundamente en esta misión y en nuestras iglesias bautistas reformadas la libertad que los cristianos tienen. Hermanos, ninguno de ustedes está obligado a pensar, así es, porque el pastor Jorge lo dice. Tienen escritura en la mano para que puedan con la escritura llegar a las conclusiones correctas, porque ustedes tienen que usar su razonamiento. Ustedes tienen que mirar delante de Dios qué es lo que Dios dice en su palabra y aceptarlo como Dios lo dice. Por eso se puede ser fascinado cuando tú permites que otros te convenzan de cosas que son erróneas. Aun cuando sabes que no son conforme a lo que has aprendido de la palabra, es posible, como ya lo dije, que podamos ser fascinados como lo fueron los Gálatas. Tú puedes ser fascinado y yo también. Y por eso este es un recordatorio supremo a que nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestra mente. Lo que escuchas, quién te lo explica, es muy importante. Nadie puede esperar tener salud tomando veneno. No, pero pastor, escúcheme. Yo sé cuánto me tomo de este veneno, yo sé cuánto es lo permitido. Está bien, aunque sea lo permitido, vas a ir tomando veneno que finalmente te va a ir haciendo daño. Siempre el veneno hace daño. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Deberíamos intencionalmente exponernos a la verdad. Mis hermanos, ¿saben cuando yo oro que el Señor confirme esta misión amada que amamos? Ya vamos caminando un año juntos en esto. Cuando yo oro, Señor, confirma esta misión. Lo que yo estoy pidiendo es, Señor, que hayan hombres y mujeres que a pesar de todo, a pesar de las imperfecciones, a pesar de no tener un pastor allí, puedan amar la verdad que escuchan, la verdad que se predica y que puedan perseverar unánimes en esa verdad. Hay muchas iglesias en Neuquén, pero no necesariamente iglesias donde vas a escuchar lo que realmente el Señor enseña. Y no estoy diciendo, esta es la única, de ninguna manera, y Dios nos libre de eso. Pero queremos que este sea una de ellas. Queremos que esta sea una donde la verdad es predicada, donde los que vienen a escuchar puedan escuchar sabiendo que vamos a tratar de convencerlos, pero no de doctrina de hombres contrarias al apóstol Pablo, sino de la verdad de Dios. Oro para que Dios confirme entre ustedes a un pueblo fiel que dice, donde se predica la verdad, allí yo quiero estar, contra viento y marea, con ánimo y desánimo, con conflictos, con alegrías, con tristezas, con visitas o no visitas, solos o acompañados. Queremos perseverar en lo que Dios dice en su palabra. Ahora, déjame decirte de una manera muy sencilla, algo clave. Sé que no es lo que pasa entre nosotros, gracias a Dios por nuestras iglesias de sana doctrina, donde se predica realmente la verdad y el pueblo no se acostumbra a comer cualquier tipo de comida. Pero hay muchas otras iglesias evangélicas donde es muy común que el pastor dé un buen sermón el domingo y en la semana los hermanos estén escuchando enlace o escuchen sermones de Dante Gebel hablando y haciendo bromas con respecto a la fe. Y uno dice, bueno, pastor, es que yo me divierto cuando lo escucho. Ok, solo no te olvides una cosa, eres propenso a ser fascinado. Y cuando eres fascinado, es como si estuvieras bajo un hechizo de falsedad en la que podrías terminar racionalizando. No importa que hayan mujeres pastoras,
No importa que sí, yo sé que hay apóstoles, pero lo importante es que ellos predican la palabra de una manera relevante para la cultura, para nuestra necesidad, y se convierte en un hechizo. No pienses que a ti no te puede pasar, sobre todo cuando en medio de una iglesia bíblica a veces podemos tener desilusiones, conflictos. Hermanos, yo les voy a fallar. Seguramente les he fallado en este año que nos conocemos más de una vez y vamos a seguir fallándonos porque es la única realidad real que tenemos nosotros entre nosotros. Somos humanos, nos vamos a fallar, pero si el fallarte se abre la puerta para que entonces puedas buscar otros senderos y te deje fascinar, tienes que saber que corremos peligro. Que el Señor nos ayude a vivir de la mejor manera entre nosotros, para que nunca nuestras equivocaciones y pecados sean una razón para que otros puedan buscar ser fascinados por algo que no es la verdad. En Cristo está lo que necesitamos, mis hermanos. En Cristo está el sostén de nuestras almas, el vivirlo a Él, el entenderlo a Él, pone en orden nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestras tristezas, nuestras ansiedades. Por eso lo que necesitamos es la verdad. No te dejes ser fascinado, no sea que también sobre ti pese el título insensato. Te comportas como un inconverso que no ha escuchado la verdad. Eso me lleva, en segundo lugar, no solamente a la descripción que Pablo utiliza, sino también a los cuestionamientos que Pablo utiliza. ¿Cuáles son esos cuestionamientos? Bueno, son tres en total y no los sigue en un orden concreto, pero son tres que están claramente en nuestro texto. En primer lugar, mira la segunda parte del versículo 1. Ellos habían recibido la doctrina correcta. Dice el texto, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Nota, el cuestionamiento y la razón por la cual Pablo habla de una manera tan fuerte es por causa de que ellos habían recibido la doctrina correcta. Cristo fue presentado públicamente como crucificado. Mis hermanos, el hecho de escuchar la verdad, el hecho de que tú hayas contemplado lo que la palabra dice, que tú hayas mirado la escritura y digas, sí, lo que se está predicando aquí es verdad, esto es lo que yo veo, esta es la verdad del Señor. El hecho de que tú lo veas de esa manera implica que Cristo está siendo predicado y enseñado de una manera pública conforme a la verdad. Ahora, esta realidad de ser enseñado conforme a la verdad nos pone a nosotros en una posición importante de privilegio, pero también de responsabilidad. La Biblia enseña que los males, los pecados y las transgresiones son agravados conforme con a quién lo hace y contra quién lo hace. Déjame decirlo de esta manera. Eso es lo que nuestro catecismo enseña. En algún momento vamos a llegar allí, pero es porque la palabra de Dios lo enseña. Es lo mismo el pecado de un niño que el pecado de un anciano. No, porque la vida de ese anciano, la experiencia de todos los años vividos, todas las equivocaciones que ha cometido, las cosas que aprendió, hacen que su pecado, el mismo pecado que quizás el niño pudiera haber cometido, es mucho más grave en el anciano debido a la experiencia que tiene. El pecado en un pastor es mucho más grave que el mismo pecado en un miembro. ¿Por qué? Porque el pastor tiene un reconocimiento mayor, un cargo mayor, una responsabilidad mayor. Su pecado es más grave delante de los ojos de Dios que el mismo pecado cometido por un miembro. Ahora, déjame traer este mismo principio a esta verdad. Minaíra amada, que usted se aparte de la verdad sería lo mismo que alguien que recién comienza en la fe o un niño espiritual que no conoce mucho se aparte de la fe. La respuesta no es lo mismo, porque el conocimiento, la doctrina y la verdad hacen que sea mucho más grave en usted que en alguien que no ha tenido la oportunidad de escuchar eso. Ahora,
La advertencia es solemne, pero la esperanza es bendita, porque lo que consuela el corazón de alguien lastimado, porque lo que trae esperanza en medio del dolor, porque lo que puede darte perspectiva en medio de un mundo al revés, es la verdad que conocemos. Es lo que el Señor nos ha dado, la verdad que Él nos ha revelado. Eso es lo que nos pone a nosotros en una posición de un privilegio mayor, un privilegio que tiene que ver con conocer una verdad de una forma que otros no la han conocido. Pablo está cuestionando aquí, hermanos, ¿por qué se hicieron insensatos? ¿Por qué se dejaron fascinar si ustedes recibieron la doctrina correcta? Y es lo mismo que él sigue exhortando el día de hoy a través de estas páginas. ¿Por qué hemos de cometer semejante locura? Abrazando la verdad y abrazando y conociendo lo que el Señor dice. En segundo lugar, no solamente él cuestiona lo que ellos están haciendo porque recibieron la doctrina correcta, sino también por la experiencia cristiana que ellos habían tenido. ¿A qué me refiero con la experiencia cristiana? Específicamente, la vida relacionada con el espíritu que ellos habían tenido o que habían recibido. Quiero que notes el versículo 2. Dice, ¿recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pero ahora quiero que notes el versículo 5. Aquel pues que os suministra el espíritu y hace milagros entre vosotros. Fíjate, ¿qué es lo que nosotros aprendemos de esta realidad? Hermanos, ellos no solamente habían recibido la doctrina correcta, ellos también habían experimentado muchas cosas de esta doctrina y de la verdad de esta doctrina en sus propias vidas. El comentarista Matthew Henry dice que verdaderamente ellos habían experimentado el poder del Espíritu a través de dones. Dice, los dones, las obras, los milagros que se han hecho en medio de ustedes. Aquel que hace milagros entre vosotros. Recuerda que estamos en la iglesia extraordinaria aquí y hay todo este tipo de dones. Ellos los habían experimentado, los habían visto, los habían contemplado con sus propios ojos, quizás en sus propias manos habían experimentado cómo otros eran sanados. Hermanos, ¿cómo pueden ser tan insensatos? ¿Cómo pueden vivir en esta locura, en esta fascinación, si ustedes recibieron la verdad, pero no solo eso, la vivieron, la experimentaron, tuvieron una experiencia cristiana profunda? ¿Cómo se puede cometer tal necedad? A medida que avanza nuestra vida cristiana, lo único que avanza es o debería ser un amor más profundo por nuestro Señor. Es una relación verdadera donde lo único que podemos contemplar es más cosas y más cosas y más milagros y más gracia. Me fascina y me llena de tanta alegría y me humilla el escuchar que alguien diga, pastor, yo conocí al Señor cuando usted predicó el Evangelio. Es algo que es indescriptible. Escuchar a mi hija el día de su bautismo decirme, papá, gracias por no dejar de predicarme el Evangelio. Son cosas que me volverían a mí un necio absoluto si después de haber experimentado el poder de Dios en la salvación de personas, en la edificación de personas, en la plantación de iglesias, mañana yo dijera, no, yo ya no creo en esas cosas, ahora estoy en esto. ¿En qué estás? ¿Cómo puede haber tanta necedad? ¿Cómo puede haber tanta oscuridad? ¿Cómo puede haber tanta locura en la forma de conducirnos después de tanta experiencia cristiana? Yo quiero preguntarte algo en esta mañana. ¿Has experimentado la gracia de Dios en tu vida? ¿Has experimentado los milagros del Espíritu? Por supuesto, no estoy hablando de dones extraordinarios ni de hacer milagros, pero los milagros que suceden a nuestro alrededor. La gracia de un corazón siendo perdonado. La gracia de la conversión de tus hijos, de familiares cercanos por los que oraste. La gracia de perdonar. La gracia de poder cambiar tu manera de pensar, tus ideas, tus planes, tus metas. ¿Lo has experimentado? ¿Has experimentado
el poder del Espíritu en tu vida a través de estas cosas que menciono. Si es así, qué insensatez sería de nuestra parte fascinarnos por cosas superficiales, olvidándonos que el Espíritu no lo recibimos por las obras de la ley, sino por creer con fe. Eso me lleva a una tercera cosa con respecto a lo que Pablo está cuestionando aquí. No solamente cuestiona que ellos recibieron la doctrina correcta, que tuvieron una experiencia cristiana, sino también el sufrimiento que ellos habían padecido. Mira el versículo 4. El versículo 4 dice, ¿habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Fíjate que una tercera cosa que él cuestiona no solo es la doctrina y la experiencia cristiana, sino el sufrimiento que ellos habían experimentado. Seguramente sufrimiento por persecución, seguramente sufrimiento por predicar el evangelio en una época donde el cristianismo no existía, donde todos lo perseguían, eran enemigos de los judíos, enemigos del gobierno, enemigos de todos, donde tenían que vivir quizás escondiéndose en ciertos lugares para poder proclamar el evangelio del Señor. Ellos habían sufrido. El sufrimiento fue una realidad que lo hicieron voluntariamente, sabiendo que lo que creían era verdad. ¿Cómo puede ser que se hayan olvidado de todas estas cosas? ¿Cómo puede ser? Estas palabras traen a mi conciencia, a mi mente, la expresión del primer amor. Y quiero explicarte, creo que lo he hecho en otras ocasiones, pero quiero repetírtelo siempre. El primer amor, ese amor que hace que quizás un cristiano pueda dejarse matar por causa de su fe, que no agache su cabeza cuando esté proclamando de Cristo por temor a lo que los hombres puedan hacer. Esa realidad que normalmente uno lo mira y dice que ellos amaban a Cristo, sí, pero el primer amor no es una época en tu vida como cuando uno dice, ¿te acuerdas cuando éramos adolescentes, Maurito? ¿Te acuerdas cómo era? Y entonces uno piensa, esa época nunca volverá y no debería volver porque ya no somos adolescentes. Pero eso no es de lo que está hablando cuando habla del primer amor. El primer amor es recogido claramente en aquello que aparece en nuestra escritura, en la palabra de Dios, cuando dice que nosotros tenemos que amarlo y que debemos arrepentirnos de las cosas que ahora hacemos, que antes no hacíamos, y volver a esas primeras obras. El Catecismo Bautista empieza con esta pregunta: ¿quién es el primer y más importante ser? ¿Quién es el principal y primer ser? Y responde, Dios es el primero y el principal ser. Cuando Bedom trata con esta pregunta del catecismo, ahí me están corrigiendo los niños diciendo, pastor, no es así literalmente. Tranquilo, ya mismo me voy a acordar bien cómo es, pero quiero que piensen en esto. Cuando Bedom lo trata con esa pregunta, ¿quién es el primer y principal ser? Así es, ¿quién es el primer y principal ser? Bedom responde, si él es el primero y principal ser, no debería ser lo primero en tu corazón y aquello a quien tú le entregas tu vida y todo lo que tú eres. Eso significa el primer amor, que Él es el amor más importante de nuestra vida, que Él es ese amor que eclipsa todo el resto de amores y relaciones, porque es Él lo que realmente llena nuestra alma. Hermanos, ese es el tipo de amor que el Señor demanda de nosotros. Y eso es lo que hace que podamos vivir persecuciones, dolores, tristezas. Y Pablo está apelando aquí como si apelara a lo mismo que Juan en las cartas del Apocalipsis. ¿Por qué has abandonado tu primer amor? ¿Por qué, si sufriste por él, ahora puedes fascinarte y hacer algo que es contrario a lo que él enseña? No seas insensato, no seas hechizado por falsas doctrinas después de haber experimentado tantas cosas por la gracia de Dios. Eso me lleva a mi último punto en esta mañana. No solamente hay una descripción o la descripción que Pablo utiliza, no solamente están los cuestionamientos que Pablo utiliza,
sino la resolución a la que Pablo los lleva. ¿Cuál es esa resolución? La resolución está en el versículo 3. ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora en la carne? Lo que está usando aquí el Señor a través de Pablo es un razonamiento lógico, un razonamiento poderoso, en donde está cuestionando lo que ellos hacen, está cuestionando su vida, su forma, la forma en la que se han conducido, porque lo que recibieron fue por el Espíritu, pero ahora menospreciaban lo que habían recibido, terminando en algo inferior que es la carne. Hermanos, yo quiero llevarlos a pensar en esto. Ese Señor que ha sido tan fiel, tan bueno, tan justo con nosotros en todos nuestros años, esa doctrina que nos ha hecho tanto bien, esa proclamación de la verdad de Cristo crucificado, Él siendo la razón de nuestras vidas, la razón, lo que está en el centro de todo lo que somos, nos ha hecho tanto bien. ¿Cómo nosotros podríamos negarlo y empezar por la carne después de todos los privilegios que hemos recibido? Yo quiero preguntarte algo y quisiera que me mires aquí adelante un segundito. Piénsalo conmigo. ¿Está en cuestionamiento tu amor y tu fidelidad por el Señor? ¿Has cuestionado soltar lo que tienes en Él? Porque hay otras cosas que te han fascinado, producto de que has sido negligente. En vez de correr a escuchar la palabra, corres a escuchar los razonamientos de hombres, como si la vida fuera lo más importante en la vida, fueran las cosas relacionadas con la vanidad de la que habla el predicador. Mis hermanos, Cristo merece todo de nosotros y lo que hemos recibido de Él no puede ser comparado con lo que la fascinación del mundo y de la falsa doctrina nos pueda dar. Él merece nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestro amor. No te estoy preguntando cómo te sientes. Te estoy preguntando, así como Pablo, ¿de verdad vas a tirar todo por la borda, habiendo comenzado por el Espíritu, y vas a terminar ahora en la carne? ¿Vas a negar su poder? ¿Vas a negar la gracia que te ha comunicado y te ha dado en tantos momentos de tu vida? ¿Vas a negar la verdad recibida que te hizo bien y trajo gozo a tu alma? ¿La vas a negar? Y como un insensato, vas a actuar como si nunca hubieras escuchado ni hubieras recibido todos los beneficios que el Señor te da. Huyamos de la insensatez, huyamos de la fascinación y abracémonos de nuestro Cristo. Mis hermanos, que el Señor use esta predicación, esta reflexión para el bien de nuestras almas y nos lleve a pensar con seriedad el lugar en el que nosotros estamos. Quiero invitarte a que puedas inclinar tu cabeza y cerrar tus ojos. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por permitirnos tomar este texto y ser exhortados, Señor. Nosotros nos ponemos en el lugar de los Gálatas, porque nosotros también podemos ser insensatos. Nosotros también podemos ser necios. Nosotros también podemos dejarnos fascinar. Ayúdanos a utilizar este razonamiento, esta libertad de pensar que nos has dado para poder fascinarnos con tu verdad y no con falsedades. Señor, atrae nuestro corazón a ti. Abrázanos por tu gran misericordia y sosténnos con tu verdad. Te pido que fortalezcas los corazones debilitados, que traigas gozo a los corazones entristecidos, que traigas esperanza a aquellos que la han perdido y que todos ellos reciban en Cristo Jesús lo que su alma necesita. Señor,
Nuestra alma necesita de Cristo y el vacío del corazón tiene su forma. Te pedimos que uses todas las desilusiones que tenemos en el mundo y en las personas para recordarnos que nada, nunca, jamás podrá llenar nuestro corazón sino nuestro Cristo bendito y Él crucificado, muerto y resucitado, sentado a tu diestra, desde donde ahora intercede por nosotros. Señor, danos el gozo de nuestra salvación y fascínanos contigo. Que nuestros ojos giren como esos corazones hechizados, pero mirándote a ti, contemplándote a ti y gozándonos con todo lo que haces en nuestras vidas. Señor, abre nuestros ojos, te lo suplico, y te pido que salves y abres los ojos de aquellos que no te conocen todavía, nuestros niños, nuestros jóvenes. Sálvalos por tu gran misericordia, Señor. Muéstrales a Cristo y a este crucificado, así como nosotros lo hemos contemplado, para que, al igual que nosotros, corran de rodillas en arrepentimiento y fe, buscando ser perdonados por aquel que murió por nuestras transgresiones. Tuya es la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitar a Pablo para que pueda dirigirnos en la doxología. Pablito, si puedes desmutear el Zoom. Y vamos a terminar también con una oración de bendición.